Estamos predicando sobre el libro de Gálatas desde hace algunos domingos y hoy día nos corresponde el pasaje de Gálatas capítulo 2 y y el próximo sermón sobre Gálatas va a ser sobre viviendo el Evangelio, pero se llama Viviendo el Evangelio, un desvío al error. Versículos 11 al 16. Démosle lectura, hermano, acompáñenme en la lectura. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, los judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ese es el pasaje que nos ocupa en esta mañana. Es un pasaje bastante singular. Singular porque se nos presenta a dos creyentes experimentados, a dos apóstoles de Jesucristo, dos hombres de Dios enfrentados en un conflicto que trasciende la esfera privada. Nadie quiere los conflictos, pero esto ocurre. Y este pasaje demuestra que también ocurre entre siervos de Dios. ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo procedieron los involucrados? Y también, ¿qué podemos aprender de esto? Estas son preguntas que Dios mediante trataremos de contestar ahora. ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo procedieron los involucrados? ¿Y qué podemos aprender de esto? Veamos por qué ocurrió. Pablo ya nos ha contado, ¿cierto?, de su enfrentamiento con los judaizantes. Lo vimos en capítulo 1 y en la primera parte del capítulo 2. ¿Quiénes eran estos judaizantes? Falsos hermanos que habían entrado en la congregación de los santos encubiertamente. Capítulo 2, versículo 4. ¿Cierto? Habían entrado encubiertamente. Algo que no debemos pasar por alto es el hecho que estos falsos hermanos habían pasado a formar parte de la iglesia visible en tiempo de los apóstoles. Sin embargo, no se nos presenta como un error la admisión al seno de la iglesia de estos falsos hermanos. Más bien, tan pronto evidenciaron su falsedad, fueron denunciados. Hechos, capítulo 15, versículo 24, así lo dice. ¿Cierto? Jacobo dice, nosotros no los mandamos, no están con nuestra autoridad, entonces fueron denunciados. También fueron rechazados, capítulo 2, versículos 4 y 5, donde Pablo dice, ni por un momento me sujeté a ellos. Y también fueron condenados, porque este mismo Pablo en el capítulo 1, versículos 7 al 9, dice que si alguien predica un evangelio diferente del que os hemos anunciado, el tal sea anatema, una palabra muy fuerte. Entonces, no solamente al evidenciarse su falsedad, ellos fueron denunciados, sino que fueron también rechazados y condenados. El Señor conoce a los que son suyos. Nosotros no. Nosotros no. El Señor es omnisciente. Nosotros no. Por lo tanto, no podemos hacer lo que le concierne hacer solamente a Él. La obra
de descubrir los corazones no es nuestra, es del Espíritu de Dios. Ejemplo de esto, y no es el único, lo tenemos en Hechos capítulo 8, versículo 13. Es interesante, vaya a Hechos capítulo 8, versículo 13. Miren lo que tenemos ahí. Dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba admirado. Claro, cualquiera. Nosotros quedamos admirados también de la obra, ¿cierto?, tan rápida y tremenda que el Señor hizo en la vida de Nehemías. Y es algo que vimos ahí pasar ante nuestros ojos. Imagínense en ese momento cuando le traían a los apóstoles enfermos, y no enfermos de que les dolía la cabeza. No eran enfermedades psicosomáticas, algunas tal vez sí, pero otras eran físicas. Y se le traían a los enfermos y ellos eran sanados. Entonces este Simón estaba maravillado. ¿Qué es esto? Él ya había sido admitido al seno de la iglesia, había sido bautizado. ¿Quién era este Simón? En el versículo 9 de ese capítulo nos dice que era un ex mago. Extraña profesión. Ex mago. Que antes había engañado a mucha gente. Y según el versículo 11, por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Un ex mago. Bueno, esto lo encontramos en nuestros días. Recuerdo alguna vez que estaba haciendo un contrato en mi trabajo, y le estaba haciendo un contrato a una señora, y cuando le pregunto la profesión me dice psicoorientadora. Y yo no había escuchado eso, entonces queriendo como ayudar, le digo, ¿psicóloga? No, me dice, soy bruja. Y empecé a mirar ahí, y los libros que tenía, y los adornos de la casa, y la cara de la señora. Todo calzaba. Todo calzaba. Psicoorientadora. Por supuesto le iba muy bien. Vive ahí a una cuadra de Plaza de Caña, en un departamento muy amplio. No es que fui al departamento porque fui a consultar, sino que ahí tuve que hacer el contrato para que no se pase un rollo. Un departamento muy grande, y me dijo que sí, le iba muy bien. Ella tenía su vehículo del año, le pagaba la universidad al hijo y vivía muy bien. Así que buena profesión para ganar dinero. Este ex mago por mucho tiempo había hecho algo muy parecido. Sin embargo, y esto es lo interesante, su corazón era torcido, según lo que se desprende de las palabras de Pedro. Su corazón era torcido. Tanto tiempo había estado engañando que se engañó a sí mismo, y con ello también logró engañar a Felipe. Pero Dios le descubrió y le intimó al arrepentimiento. La vida de este ex mago ilustra con claridad la parábola del trigo y la cizaña de Mateo 13. ¿Recuerdan? Predicamos de eso hace algunos meses atrás. Donde juntamente con el trigo viene el maligno y siembra cizaña, y ambas crecen juntas. Y también nos permite entender mejor el pasaje de 1 de Juan capítulo 2 versículo 19, donde el apóstol Juan dice ahí: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Dice el Salmo 7, versículo 11, que Dios prueba la mente y el corazón. Y nunca es tan cierto esto como cuando de juzgar el pecado se trata. Porque
Condenar el pecado del impío es fácil, solo si no hay sentimientos involucrados. Pero mucho más difícil es confrontar el pecado del creyente que amamos y que admiramos. Eso es más difícil. Pedro, en este pasaje, nos dice el versículo 12 que comía con los gentiles, pero después se retraía y se apartaba. Para un judío practicante, no es novedad retraerse y apartarse de los gentiles. Eso lo han hecho toda la vida. No es novedad. Lo que es novedoso es que él en algún momento empezó a hacerlo. Estaba participando con los gentiles. Eso es lo asombroso. Él tenía comunión con los gentiles. Aparentemente, estos escrúpulos judaicos eran cosas del pasado en la vida de Pedro. O sea, ya eso era cosa de antes. Pero él ahora participaba perfectamente con los gentiles. Sin embargo, el versículo 12 nos dice que él comenzó a retraerse, a apartarse. Hay que señalar que estos escrúpulos en cuanto a juntarse con gentiles no provenían de la ignorancia o de la superstición, sino que estaban establecidos claramente en la ley de Dios, según lo estipula ahí el libro del Levítico, de los capítulos 11 al capítulo 15. Usted va a encontrar una serie de leyes restrictivas que hacen que los judíos no se junten con los gentiles. Estas son leyes que los judíos habían observado por siglos, independientemente de la situación en que ellos se encontraran. Esto es lo increíble. Porque no solamente en el territorio de Israel, nosotros leemos en Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel fue de los deportados a Babilonia, y él ahí dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Miren, ya no existían como nación, había sido deportado, estaba en un país extranjero, era prisionero. Sin embargo, él siguió observando esta ley. Venido Cristo, él cumplió perfectamente la ley, que era solo sombra de lo que habían de venir. La santidad por excelencia toma forma humana, y ahora por medio de él, unos y otros, o sea, judíos y gentiles, por medio de Cristo, tenemos entrada a la presencia del Padre. Este aprendizaje es lento para algunos, sobre todo para quienes siguen basando su aceptación en su conducta o comportamiento. Y no es preciso ser judío para manifestar este problema, porque quien de niño hizo cosas para ser aceptado, crece con este concepto y lo trasladará a su relación con Dios. Muy claro lo dijo en este lugar, en el testimonio Tabita. Ella hacía cosas para ser aceptada. Y eso, que muchas veces de niños nos inculcan o pensamos, esto se da sobre todo en las familias numerosas y se da en los hijos menores por una cosa natural. Los mayores siempre obtienen una mayor atención. Y los más pequeños quieren destacarse de alguna manera y buscan complacer o al papá o a la mamá. Entonces ellos crecen con ese concepto de que haciendo cosas ellos son amados y son aceptados. Y luego ese mismo concepto lo trasladan a su relación con Dios. ¿Se fija? No hay que ser judío para tener este problema. Esto es lo que le pasó a Pedro. Él fue testigo de Jesús con la mujer samaritana. Todas estas cosas tienen que ver con algo que hizo que él fuera cambiando poco a poco. Pero vemos que ese cambio solamente es un cambio externo. Interiormente Pedro siguió siendo el mismo en cuanto a este concepto. Porque él fue testigo de cómo el Señor obró en el encuentro con la mujer samaritana. ¿Lo recuerdan? Primero,
Rompió muchos tabúes ahí el Señor. Espera en un lugar, pero sin algo para sacar agua. Eso no se hacía. ¿Por qué? Porque cada uno de los que iba al pozo llevaba su propio baldecito, que era un cuero en definitiva con una soga que se enrolla. Entonces llega al pozo, saca lo desenrolla, lo deja abajo y lo levanta con agua. Pero eso es personal. En cambio aquí tenemos a Jesús en un pozo en Samaria, que era un lugar donde los judíos piadosos preferían caminar otros kilómetros más, pero no pasar por Samaria, porque lo consideraban un territorio inmundo. ¿Quién va ahí al mediodía? Una mujer, no cualquier mujer. Las mujeres iban normalmente a sacar agua en grupo, no iban solas, iban en grupo. Y iban a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, donde el sol no es tan alto, porque los cántaros con agua son pesados, entonces eso las hace ser todavía más indefensas. Por eso van en grupo. Pero esta mujer sola. Y viene Jesús y le pide agua a ella, siendo un rabino. Y luego la mujer le dice que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero en realidad lo que quiere decir ahí, oye, ¿cómo vas a beber de mi cántaro si esto es samaritano? Es impuro para ustedes. Eso es lo que está diciendo. Pero sabe todo esto. Él ve estas cosas. Además, no es solamente ese encuentro, porque también tenemos el encuentro con la mujer del flujo de sangre, ¿recuerdan? Que una mujer inmunda toca al Señor. Entonces ya hay otro tabú ahí que sale. También tiene el encuentro con la mujer cananea, que finalmente termina atendiendo su petición, y no solamente eso, sino que alabando su fe, algo que el Señor no hace con ningún israelita, sino que lo hace con dos gentiles. Uno la mujer cananea y otra el centurión, que le pide que diga la palabra y que su siervo va a sanar. Pedro observó a Jesús obrando en favor de ellas. Resucitó a la hija de la viuda en Naín, tocando el féretro, algo que no se podía hacer porque era un muerto. Observó Pedro estas cosas. Fue Pedro, quien en Mateo 15:11 y siguiente, Mateo 15:11, recibe la enseñanza de: no todo lo que entra en la boca contamina al hombre, contradiciendo siglos de tradición. No todo lo que entra en la boca contamina al hombre. Lo dijo el Señor y estaba presente Pedro. Fue Pedro también quien en Hechos 10, versículos 9 al 16, tiene la visión del lienzo con animales inmundos surtidos. Y escucha la voz que le dice: Pedro, mata y come. ¿Y él qué hace? No, Señor, porque ninguna cosa inmunda jamás han tocado mis labios. Y por si fuera poco, esta visión se repite 3 veces. Y es con Pedro. Antes de este evento, en Hechos 9:43, encontramos a Pedro viviendo en la casa de Simón el curtidor. ¿Qué tiene esto de extraño? Tiene de extraño que la profesión de curtidor era una profesión impura. Por lo tanto, un judío piadoso jamás iba a estar con un curtidor. Y ahí encontramos en Hechos 9:43 a Simón morando en casa de Simón el curtidor. Se fija todas las cosas que Pedro ha estado observando acerca de ese pretendido pureza, y que el Señor vez tras vez, con su ejemplo, con sus palabras, con su obra, va en él carcomiendo estas cosas. Y podríamos pensar que con el tiempo eso ya había salido de él. En el capítulo 10, versículo 34 de Hechos, él llega a decir:
verdaderamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Mire, esto que lo diga un judío es una cosa tremenda, porque para un judío Dios sí hace acepción de personas. Pero él dice, verdaderamente ahora entiendo. ¿Cuándo entiende eso? Cuando ve que el Espíritu de Dios obra en la vida de Cornelio y su familia, desciende el Espíritu Santo y ve las mismas maravillas y el mismo efecto que él había visto antes en Hechos capítulo 2. Entiendo que Dios no hace acepción de personas. En Hechos capítulo 15, versículos 14, nos da un antecedente más, porque él ahí da testimonio ante Jacobo y ante los demás en Jerusalén y dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Pedro había conocido a Pablo en Jerusalén, según nos relata Gálatas capítulo 1, versículo 18. Compartió con él 2 semanas y luego en el capítulo 2, versículo 9, después de 14 años, encontramos a Pedro validando la misión, la encomienda que Dios le había dado a Pablo, junto con Santiago y con Juan. Este es el Pedro que ahora se retrae y se aparta de los hermanos gentiles. ¿Por qué? El versículo 12 nos responde, de Gálatas, capítulo 2, versículo 12, nos dice el por qué él se retraía y se apartaba. Dice, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Mire qué poderoso es el miedo. Por eso predicamos hace algunos domingos atrás, el amo impostor, el temor al hombre. El obrar de Pedro ya no era guiado por el temor de Dios, sino por el temor a los hombres. Proverbios 29, 25 nos dice, el temor del hombre pondrá lazo. Y aquí lo vemos. El temor del hombre pondrá lazo. En Isaías 51, versículo 12, Dios le dice a su pueblo, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Esto es lo que estaba pasando con Pedro. Pese a todos sus ejemplos, a todas esas vivencias con el mismo Señor, luego Él muere, resucita, asciende a los cielos, pero el Espíritu Santo sigue obrando y Él reconoce el obrar de Dios entre los gentiles. Hace cosas en su vida que aparentemente habían cambiado esta percepción. Y lo encontramos viviendo con un Simón curtidor, alguien inmundo para los judíos. Dios se le revela a él en una visión y por 3 veces le da la misma visión. Podríamos pensar, Pedro entendió, él cambió. Por eso me gusta tanto identificarme con Pedro. Porque a pesar de haber leído muchas veces muchos pasajes de las Escrituras, sin embargo muchas veces vuelvo atrás. Y me pasa lo mismo que él. Hermanos, si los mejores hombres, aún los apóstoles, están sujetos a la caída y al error, ¿no es peligroso seguirlos ciegamente? ¿Eres humano? Entonces tienes también un corazón engañoso, que preocupado del temor a los hombres, te alejará del temor de Dios, porque ambos, hermanos, no caminan juntos. El temor de los hombres te alejará de la voluntad de Dios. Dice el obispo Ray, todos tenemos la inclinación natural de apoyarnos en hombres a los cuales podemos ver, en vez de hacerlo en Dios, a quien no vemos. Nos encanta tener nuestro propio Papa. Estamos muy dispuestos a pensar que porque algún gran ministro o algún hombre erudito dice algo, debe ser correcto, sin examinar si está en la Biblia o no. Aquí comprobamos que grandes ministros cometen grandes errores. Por lo tanto,
Tengamos una relación directa y personal con Dios por medio de su palabra. Quien conoce a Dios, conoce su palabra. Quien conoce su palabra, teme al Señor. Y el que teme al Señor, difícilmente temerá a los hombres. Nunca pongamos nuestra confianza en el hombre, por piadoso que éste sea. Pongamos nuestra confianza solamente en Dios y en su palabra. Esto es lo primero que aprendemos aquí. Grandes ministros cometen grandes errores. Y si los seguimos ciegamente, vamos a errar. Veamos cómo procedieron los involucrados. Ya hemos visto la razón o las razones que condicionaron el actuar de Pedro. Pero veamos ahora a Pablo. Pero también vamos a ver un poquito a Bernabé aquí. Bernabé fue un creyente generoso y lleno de gracia. De él da testimonio la Escritura, en Hechos 11:24. Bernabé, mira el testimonio, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Qué testimonio, hermanos? Varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. De hecho, él llegó a la fe mucho antes que Pablo. Bernabé llegó mucho antes que Pablo. Cuando Pablo fue convertido, todos en Jerusalén le tenían temor. Y fue Bernabé el que se encargó de disipar esos temores, según lo vemos en el capítulo 9, versículo 27 de Hechos. Bernabé, lo fue a buscar a Tarso y lo llevó a Antioquía, en el capítulo 11, versículo 25. Cuando se convierten los gentiles en Antioquía, Bernabé fue enviado para verificar, a ver, ¿qué está pasando? Bernabé, tú eres un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Anda a ver allá, ¿qué está pasando con estos gentiles? Lo envían a él. Junto con Pablo ahora visita Jerusalén y lleva el donativo de los hermanos gentiles. Lo vemos en el capítulo 11, versículos 29 y 30. Esa ofrenda que manejaba, ¿cierto? Según nos comenta el apóstol Pablo a los Corintios, ahí en 1 Corintios 16, versículo 1 al 4, y en la segunda epístola, los capítulos 8 y 9. Esa ofrenda la lleva también junto con Bernabé. Le encontramos a Bernabé pastoreando la floreciente iglesia en Antioquía con otros 5 ancianos, incluido Pablo. De allí sale al campo misionero, a territorio gentil, y pasados algunos años participa en el concilio de Jerusalén, según lo vemos en Hechos 15, donde se acuerda que no se inquietan los gentiles que se convierten a Dios. O sea, Bernabé había escuchado todo esto, él había estado ahí, en primera línea, viendo cómo Dios obraba entre los gentiles. Y él tenía la misma percepción de Pablo: no se debe hacer judío a un gentil para ser acepto ante Dios. No, porque solamente por la fe en Jesucristo tienen comunión con Cristo y con su iglesia. Bernabé sabía esto, lo había visto, cómo Dios experimentaba en los corazones de los gentiles. ¿Qué llevó entonces a Bernabé a esta simulación? Según nos dice el versículo 13 del capítulo 2 de Gálatas, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Cómo es que Bernabé, sabiendo todas estas cosas, habiendo sido compañero de Pablo, habiendo sufrido oposición de los judaizantes, ahora se encuentra en la misma situación? No parece que en Bernabé fuera el temor. Y aquí yo me inclino a que fue el amor. Usted dice, pero ¿cómo puede ser? Mire, Pedro gozaba de distinción. Era cercano y amado. Muchos le seguían fielmente. ¿Recuerdan que hubo en Corinto un partido que era "Yo soy de Cefas"? Muchos le seguían fielmente. Pero nunca pensaron que ser fieles a Pedro en algún momento podía ser infidelidad para con Dios. ¿Por qué? Porque lo seguían ciegamente. Lo amaban a Pedro,
Pedro era una persona querible. Guardaos de los hombres, nos advirtió el Señor en Mateo 10:17. Nosotros pensaríamos bien que Jesús dijo que nos guardáramos de los hombres malos, pero no es eso lo que Jesús dice. Jesús dice, guardaos de los hombres. En esta advertencia bien puede incluir a los hombres buenos. En este sentido, Lutero advirtió que la religión nunca está más en peligro que cuando está en compañía de hombres venerados. Guardaos de los hombres. Congregaciones enteras y denominaciones van por el despeñadero por anteponer al amor a Dios el amor que le profesan a hombres respetables. Creen que estos hombres no pueden errar, le atribuyen infalibilidad. Error fatal. Ellos no son infalibles, porque no hay hombres infalibles, aunque hay uno que pretende serlo y hay otros que los quieren imitar también. Pero no existen los hombres infalibles. Lo único, hermano, infalible que es la palabra de Dios. No hay hombres infalibles. Considera, por ejemplo, el ejemplo de Agustín. Él, tras convertirse al cristianismo, se volvió en un brillante erudito. Él ya tenía no solamente aptitudes naturales, sino que además había estado en la academia. Tenía él estudios superiores. Pero luego que se convierte todo esto, lo convierte en un erudito aún más acabado, un poco como el apóstol Pablo. Fue el mayor de los padres latinos de la iglesia. Él se enfrentó, toda su vida fue una vida de controversia. Primero a los agnósticos, luego a los maniqueos. A los agnósticos maniqueos, luego a los donatistas y por último a Pelagio. Mucho de lo que leemos en los reformadores ya lo encontramos en Agustín, 12 siglos antes. Pero este mismo Agustín es el padre de la Inquisición. Él justificaba el uso de la fuerza contra los herejes. La Inquisición tomó fuerza, cobró fuerza, gracias a escritos de Agustín. Él justificaba el uso de la fuerza contra los herejes. Su obra más famosa, le llevó 17 años escribirla, La ciudad de Dios, trata del papel de la iglesia en el mundo. Él veía a la iglesia como la piedra que está ahí en Daniel capítulo 2, esta piedra que desciende del cielo, que es cortada, no por mano de hombre. Él identifica a la iglesia con esto. Esta obra, que fue escrita en la mejor época de Agustín, es la base sobre la cual se construyó el papado, dando inicio así al sistema religioso más opresivo jamás inventado. Guardaos de los hombres. Bernabé no atendió a esta advertencia de Jesús. Él siguió a Pedro, puso sus ojos, sus afectos en Pedro y erró con él. Esto es historia. Pero trasladémoslo ahora a nuestras vidas. ¿Dónde están tus ojos puestos? ¿Dónde están nuestros afectos? Muchos de nosotros pasamos tiempo escuchando sermones de connotados predicadores. Y no es que esto sea malo. Y hay algunos no tan connotados que también son escuchados. Me encontré con la sorpresa de que un extracto de un sermón que prediqué hace algunos domingos atrás, ¿o fue el domingo pasado? Sí, el domingo pasado. Tenía casi 800 visitas. No digo que sea malo, pero para mí fue sorpresivo. Algunos de nosotros, y ahí me incluyo, leemos obras de hombres piadosos y somos inspirados por sus biografías. Hermano, si quieres alguna vez inspirar tu vida, si en tu vida sientes que hay ripio, que está seco, busca la biografía de un hombre piadoso y léela. Yo soy de esos.
Necesito esa inspiración. Pero pasamos tiempo con esto. No es que esto esté mal, pero en comparación, hermanos, ¿cuánto tiempo pasamos con la Biblia? ¿A ti que te gusta escuchar sermones? ¿Cuánto tiempo pasas con tu Biblia? Algunos de ustedes pasan horas con sus pastores. Quieren estar con ellos. Y es natural que así sea. Pero pregunto, ¿cuánto tiempo pasas a solas con tu Señor? Tienes que responder esa pregunta. ¿Apartas tiempo para Él? ¿La piedad que exhibes es tuya o es prestada? En el segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 2, encontramos algo ahí muy interesante. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 2, nos dice el texto sagrado: e hizo Joás era el rey de Judá, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová. ¡Qué bien decimos nosotros! Todos los días de Joiada el sacerdote. ¡Qué bien! Hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Pero este buen sacerdote, Joiada, envejeció y murió. Con tristeza leemos el versículo 17 y 18 del mismo capítulo. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. Y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Luego nos dice el texto que Dios les envía profetas que los amonestaron, pero ellos no escucharon. Murió Joiada y murió la religión de Joás. Murió Joiada y murió la piedad de Joás. Joás cambió la religión a instancia de los príncipes y el pueblo lo siguió. ¿Había temor de Dios en Joás? No. Él temía a Dios por medio del sacerdote Joiada. ¿Qué me dices de ti? ¿Tu temor de Dios es genuino? ¿Temes a Dios porque tu esposo es creyente? ¿Temes a Dios porque tu padre es creyente? Si es así, tu piedad va a morir junto con él. La verdad es que en este caso no temes a Dios porque no tienes una relación personal con Él. No está mal tener a tus pastores en alta estima, ya que es un mandato de Dios, pero siempre estará mal entronizarlos. Ora por tus pastores, pero no los idealices. Ellos también son hombres, pecadores salvados por gracia y necesitados de la gracia de Dios y de tus oraciones. Ama a tu pastor, pero adora a Dios y lee tu Biblia. Roguemos cada día al Señor para que el amor que sentimos por nuestros hermanos no nos ciegue a sus errores y desvíos, y tan pronto estos ocurran, estemos prestos a obedecer al Señor para restaurarles a la perfecta comunión con Cristo y con los hermanos. Dejemos por un momento a Bernabé y veamos ahora a Pablo en esto. Podemos suponer que ninguno conocía como él, como Pablo, el valor de la paz y de la unidad.
No solo escribió 1 Corintios 13, ¿recuerdan? La exposición magistral sobre el amor, que no tiene parangón ni siquiera en la literatura secular. Él también escribió en Romanos 12:16, unánimes entre vosotros. En 1 Tesalonicenses 5:13 les dice, tened paz entre vosotros. Filipenses 3:16, sintamos una misma cosa. A Timoteo le dice en su primera epístola, capítulo 3, versículo 3, el obispo debe ser no pendenciero, sino amable, apacible. Estas son palabras de Pablo. Más, ¿qué es lo que tenemos aquí en el capítulo 2, versículo 11? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque eran de condenar. Son expresiones del mismo Pablo y nos suenan más chocantes cuando vemos que en el encuentro anterior entre ellos se habían encontrado antes en Jerusalén. En ese encuentro, Pedro había estrechado la mano de Pablo. Eran compañeros. Y resulta que se encuentran ahora 14 años después y Pablo no le devuelve la cortesía. Por eso que chocan. Antes había sido un encuentro cordial, pero ahora le resiste cara a cara y le reprende públicamente. Eso es otra cosa. Le reprende públicamente. No tenemos ninguna duda de esto porque Pablo mismo se encargó de dejar constancia escrita de este hecho. ¿Por qué hizo esto? Porque si no estuviera esto escrito aquí no nos habríamos enterado. Pero Pablo lo deja escrito. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué hizo esto? Es que la verdad del Evangelio estaba siendo amenazada. Debemos procurar por todos los medios posibles conservar la paz al interior de nuestras congregaciones, pero nunca al precio de sacrificar la verdad. No tu verdad ni mi verdad, sino la verdad del Evangelio. Esa es la importante. Fue el presidente Roosevelt quien dijo, si tengo que escoger entre la rectitud y la paz, escojo la rectitud. Las palabras de Roosevelt y el ejemplo de Pablo son la misma cosa. Y haríamos bien en tenerla presente en nuestros días, porque muchos se conforman con cualquier cosa en religión y en sus hogares, con tal de tener una vida tranquila. Una vez alguien me dijo, ¿me ve usted cara de pescado? Porque los pescados nadan contra la corriente, yo no. Así hay muchos hoy, complacientes y complacidos. No quieren que nada les estorben. Quiere paz y la disfrutan, pero es la paz de los cementerios. Allí no hay vida. El peligro corintio, el peligro gálata, se cierne hoy sobre muchas congregaciones que languidecen de hambre por falta de pan. Escuchemos con atención esta advertencia apostólica en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4 dice, pero temo, está hablando Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Dejan el evangelio y escuchan psicología, lo toleran. No importa la santidad, importa la cantidad y lo toleran. Abandonan la gracia y se vuelcan a las obras y lo toleran. Dejan la Biblia, se vuelven a las fábulas y lo toleran. Otro Jesús, otro evangelio y lo toleran.
toleran el pecado y se vuelven intolerantes a todo aquel que les advierte del peligro. Son como aquellos que ponen sus manos para ayudar a los príncipes de Israel para acallar a Jeremías. Y lo echan, contribuyen a tirarlo ahí adentro a la cisterna. Pablo no estaba dispuesto a contemporizar, porque sabía que nada diferente al puro evangelio de Cristo, sin mezcla, sin adulteraciones y sin añadiduras, es lo que hace bien al alma de los hombres. Nada, sino el puro evangelio de la gracia de Dios tiene poder para transformar y para dar vida. Y por este evangelio se debe estar dispuesto a todo. Odiamos las divisiones y nos entristecen profundamente las separaciones, pero estas son preferibles a ceder al camino del legalismo o de la permisibilidad. Muchas veces es el temor el que nos gobierna, pero no el temor de Dios. Tememos perder favores, perder amistades, perder familia. Tememos el conflicto con quienes vemos, conocemos y amamos, pero no nos importa entrar en conflicto con la voluntad de Dios. A Pablo le tenían sin cuidado sus propias opiniones. No fue algo personal su confrontación con Pedro. No competían con él. No estaba celoso de su valía, de su trabajo o del afecto y admiración que Pedro despertaba en los creyentes. Tampoco estaba sentido porque su compañero y amigo Bernabé se acercó a Pedro dejándolo a él de lado. Nada de esto. La razón que guió su conducta la tenemos en el versículo 14 de Gálatas capítulo 2. Ahí dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Te das cuenta? Aquí no hay sentimentalismo. La verdad del Evangelio es lo que cuenta, no el orgullo herido. Qué lejos estamos cuando preferimos callar, porque sabemos que la reprensión no será bien recibida. Pero, hermano, ¿quién se alegra de ser reprendido? ¿Quién se alegra de esto? Nadie. ¿Culparemos al apóstol de falta de amor? ¿Diremos que la forma que lo hizo no nos parece? ¿Cuánta preocupación que nace solo del orgullo? Y es precisamente el orgullo el que debe morir. Pero lo mimamos, lo cuidamos, lo protegemos. Tener paz a costa de la verdad es la paz del diablo. Y estar unidos sin tener el Evangelio es la unión de los demonios. En el altar de la paz, no sacrifiques la verdad, nunca. Sacrifica allí tu orgullo. Eso sacrifique. Por último, repasemos qué aprendimos de todo esto. En este corto pasaje hemos aprendido dos cosas. Una, grandes ministros cometen grandes errores. Nada garantiza que los una vez piadosos serán siempre piadosos. ¿Recuerda la propaganda de la AFP acerca de las utilidades que se han conseguido en el último trimestre? ¿Recuerda? ¿Cuál es la frasecita que después sueltan? Nada garantiza que estas utilidades se repitan en el próximo. Ellos no garantizan eso. Están mostrando la historia. Debiéramos tenerlo presente cuando consideramos la vida de hombres piadosos. Nada nos garantiza que siempre serán piadosos. Pedro, apóstol de Jesucristo, es un lastimoso ejemplo de la vulnerabilidad humana al pecado. Somos salvos por gracia y es la gracia la que nos sostiene.
Nadie jamás es sostenido por su historia, por su erudición, por su trabajo o por su piedad. No, lo que nos sostiene ante la presencia del Señor siempre será la gracia de Dios. Por eso que es tan equivocado depender del comportamiento para ser aceptos, porque eso es una forma de legalismo. En cuanto saquemos nuestra vista de Cristo, ¿qué pasará con nosotros? Comenzaremos a hundirnos. Lo mismo que le pasó a Pedro. Eso es lo primero. Lo segundo que aprendemos es que mantener la verdad de Cristo en su iglesia es más importante que mantener la paz. Cristo y el Evangelio es lo que importa, no nuestra reputación, ni el qué dirán. Eso va a segundo plano. Sacrificar la verdad en el altar de la paz nos va a transformar en idólatras. Para una tercera lección, debemos ir a la segunda epístola de Pedro. Aprendimos dos cosas, pero no quiero dejar pasar esto. Una tercera lección que podemos aprender de esta confrontación. Muchas amistades no resisten la prueba de la reprensión. Hay un mal concepto de la amistad. Hay un mal concepto de la fidelidad. Hay quienes pretenden que por ser amigos siempre tienes que estar conmigo. Yo voy a todas contigo. Ten cuidado. Fidelidad, ser fieles, no significa ir a todas. Porque el único que jamás se va a equivocar es Jesucristo. Yo me puedo equivocar y me he equivocado. El único que jamás se ha equivocado es Jesucristo. Entonces muchas veces vamos a necesitar la reprensión, pero muchas amistades no resisten esta prueba. Algunos guardan rencor por años. Nunca olvidan la reprensión. No porque esa reprensión enderezó sus pasos, sino porque su sacrosanto orgullo fue herido. O sea, no lo toleran. No lo olvidan. ¿Por qué? Porque mi orgullo, o sea, ¿cómo se atreve a decirme algo a mí? ¿Quiénes somos? Pero ¿cómo reaccionó Pedro? Miren aquí, estamos hablando de uno de los cercanos, de uno de los íntimos del Señor. Alguien que fue testigo de cosas maravillosas que ningún otro ser humano fue testigo. Alguien que recibió una revelación directa de Dios en cuanto a quién era el Cristo. Alguien que fruto de ese primer sermón, 3.000 personas se convierten. Es un líder innato. Y él es reprendido, no por un recién llegado, pero por alguien que no había estado con el Señor todo ese tiempo, los 3 años y medio, andando con Jesús ni compartió con Él. Y no solamente reprendido, sino que además, públicamente, ni siquiera tuvo la deferencia de llamarlo aparte y decirle: Pedro, me estás embarrando. Públicamente. Ahondaremos más después por qué lo hizo Pablo públicamente. Pero un atisbo claro de esta reacción de Pedro la tenemos en segunda de Pedro. La segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, dice ahí: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo,
según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Cuánta gracia desplegada vemos aquí. Pedro reconoce cándidamente, sin malicia, sin resquemor, a su amado hermano Pablo. Reconoce sus dones y deja traslucir que le considera como mejor dotado que él. ¿Se fija que él dice? Hay algunas cosas difíciles de entender. Algunos pretenden entender todo. Pedro decía, hay cosas de Pablo que me ponen de cabeza. Reconoce que los dones que Dios le dio a Pablo son superiores a los que él tiene. Qué lindo. Hermanos, Dios nos dé la gracia de no apartarnos nunca del Evangelio. Y que si ello ocurre, que cerca nuestro esté un Pablo dispuesto a correr riesgos y nos corrija para el bien de nuestras almas. Y que siendo reprendidos, seamos como Pedro, que hasta sus últimos días recordó con gratitud y afecto a su querido hermano Pablo. Quisiera esta gracia para mí. Quisiera que Dios me dé la gracia de no apartarme nunca del Evangelio. Pero si ello ocurre, que cerca mío esté un Pablo, que no le importe la amistad de años conmigo, que no le importe el afecto que nos une, que no le importen los años que pasamos juntos en el Evangelio, porque Él me ama lo suficiente para mostrarme con las Escrituras que estoy equivocado y para reprenderme. Y que me dé la gracia que si esto es así, yo luego lo recuerde con afecto, con amor, con gratitud. Porque ahí está la mano providente de Dios